Where Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Where is it? We have read that He is a great healer. Where is it? We have read that the Holy Spirit is for you and for your children and for them that's far off, even as many as the Lord our God shall call. Where is it in our churches? Where is that power that sets a church afire, that makes them turn off the television? Where is that power that makes our ladies dress like women? Where is that power that sets the soul so afire? Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí, hermanos? Amén. Porque dice en su palabra que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí en medio está con nosotros, amén. Y yo lo creo que aquí hay hijos y hijas de Dios, amén. Gloria a Dios, hermanos, bien precioso alabar al Señor, amén. Y hacerlo con mucha libertad, hermanos. Sabemos que cuando el Señor llegaba a un lugar, siempre cuando Él llegaba a dar bendición, a dar liberación y todo, pero siempre y cuando hubiera un corazón dispuesto, hermano, con una buena actitud para recibir lo que ahí estaba presente, el que podía hacer las cosas imposibles, amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues nos da mucho gusto, hermano. Estoy muy nervioso. Gloria a Dios, porque sé, hermano, que hay un pueblo santo, un pueblo que realmente alaba con todo su corazón y con su vida al Señor Jesucristo, amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues mi nombre, yo me llamo José Juan Becerra Morales, hermanos. Vengo de la ciudad de Guadalajara. Estamos pastoreando ya una obrita allá en la colonia de Tezistán, en Zapopan. Y los miembros que estamos ahí, los miembros, hermanos, les mandan muchos saludos y dijeron que Dios los bendiga grandemente. Amén. Están muy contentos, hermanos, porque acá hay novia del Señor Jesucristo también. Amén. ¿Sí le da gozo, hermano? Tendría que darle mucho gozo, amén, porque, hermano, imagínense que realmente seamos hijos de un gran rey, hermano. No de cualquier rey, de un gran rey, hermano, amén. Entonces en esta mañana, hermano, pues le agradezco al Señor por esta oportunidad que nos brinda de poder traer su palabra, que sea Él hablándonos y dándonos lo que necesitamos, hermanos. Y usted dispóngase, abra su corazón al Señor, amén. Usted no ponga la mirada en mí, ponga la mirada en el Señor, amén. Y dispóngase y abra su corazón para que pueda oír la voz del Señor, amén. Porque Él en estos tiempos, Él nos sigue hablando, hermano, porque como dice en la Escritura, en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Por eso nos vamos a disponer en esta preciosa mañana. Amén. Ya le estuvimos dando la gloria y la honra y ahora Él nos va a dar de su bendita palabra. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a hacer una oración, hermanos, para entrar al mensaje. Amén. Padre Celestial, bendito y alabado es tu poderoso nombre, Señor. Te damos gracias por tu infinita misericordia. Te damos gracias por un día más que nos regalas. Gracias por permitirnos en esta preciosa mañana de resurrección, Señor, poder venir a darte la gloria y la honra a ti porque tú lo mereces. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están congregados en este lugar. Yo te ruego que ahora, Señor, tú nos abras tu bendita palabra, tú nos des de tu palabra en esta preciosa mañana, Señor. Y te ruego, Señor, que por favor tú me hagas un lado y que sea tu bendito Espíritu Santo hablándonos a nuestras vidas en esta preciosa mañana, Señor, te lo ruego. Señor, y aún también con la autoridad que tú nos has dado, que en tu nombre sea reprendido todo espíritu contrario a tu palabra y sea reprendido aún de este lugar, Señor, si estuviere, porque declaramos, Señor, que el único que tiene parte en nuestras vidas solamente eres tú, mi Señor. Tú recibes la gloria y la honra, Señor, y te damos gracias por todo, Señor. Y permite, Señor, que cada uno de mis hermanos y mis hermanas puedan estar atentos a recibir tu palabra, lo que tú tienes para nosotros, y que tomes el control también, Señor, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, y que realmente, Señor, podamos recibir tu palabra, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te doy gracias por todo, por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le agradezco también a nuestro hermano, a nuestro pastor, a nuestro hermano Claudio, que nos dio la oportunidad de poder traer el mensaje el día de hoy. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a ir a la Escritura, por favor. Vamos a abrir en el libro de San Juan, capítulo 1.
Amén, gloria a Dios. San Juan 1, versículo 12 al versículo 13. Vamos a leer dos escrituras, hermano. La primera es esta en San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Y la segunda va a ser en San Mateo 7, del versículo 21 al 23. Pero primero vamos a ir a esta. ¿Ya la tenemos? Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Y vamos a ir a otra escritura, a San Mateo capítulo 7, hermanos. Versículo 21 al versículo 23. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos, por favor. En esta preciosa mañana, hermanos, vamos a compartir un tema. Vamos a hablar sobre los hijos del gran rey. Amén. Los hijos del gran rey, hermanos. Amén. Terrenalmente sabemos que hay reyes, hermano, y los reyes tienen sus hijos y sabemos su tipo de comportamiento de ellos. Amén. Pero en esta mañana vamos a hablar de un gran rey, del rey de reyes, hermanos. Amén. Que es un rey especial, hermano. ¿Sí? Entonces vamos a compartir de él, hermano. Vamos a hablar de cómo son los hijos del gran rey, hermano. Cómo son sus características, cómo tienen que ser ellos y todo. Amén, hermanos. Por eso leímos estas dos escrituras, hermano. Al inicio siempre cuando uno empieza un mensaje, aún a veces desde el título del mensaje, hermano, uno empieza a verlo y dice: ay, Señor, ¿verdad? Pero conforme el Señor nos va guiando, hermano, vamos viendo cómo se desarrolla el plan de Dios, lo que Él quiere que veamos. Amén. De que aún el Señor, cuando vino aquí a la tierra, hermano, Él siempre vino a traernos, vino a salvarnos, ¿sí? Y Él vino y Él no hace acepción de personas, hermano, aún como dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Uno escucha este versículo y lo podemos decir, hermano, pero tiene un significado bien especial si lo leemos con entendimiento y ver lo que dice, hermano, es algo bien especial. Amén. Por eso, miren, la primera escritura que leímos en San Juan 1, 12, 13 dice: mas a todos los que creen en su nombre. Amén. Dice: mas a todos, o sea, no son poquitos, son muchos, todos, ¿sí o no? Pero fíjese lo que sigue diciendo, hermano. Y denle la gloria y la honra al Señor, amén. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira, hermano, algo bien importante. Dice: mas a todos los que le recibieron. Al Señor tenemos que recibirlo, hermano. No nada más tenemos que decir que creemos en Él. Todos podríamos decir que creemos en el Señor, ¿verdad? Todos podemos decirlo, hermano, pero dice a los que le recibieron. Y el recibirlo es algo bien especial, hermano. Que aún como hijos de un rey tenemos que hacer lo que nos diga el rey, ¿verdad? Y también, hermano, dice que tenemos que creer que en su nombre. Porque su nombre tiene muchísimo poder, hermano, amén. Dice, pero tenemos que creerlo. Dice, a todos ellos les dio potestad, o sea, les dio dominio, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Aquí en la tierra, hermano, muchos dicen o tienen la creencia, hermano, que todos somos hijos de Dios, que todas son hijas de Dios, que todos. Y no, hermano, primeramente somos creación de Dios. Somos creación, porque Él nos creó a todos. Amén. Pero aquí entra algo bien importante. Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermano,
estos hijos de Dios no son porque hayan sido por medio del sexo, hermano, sino que estos son engendrados, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Esos son los verdaderos hijos de Dios, hermano, los que son engendrados por la palabra de Dios. Porque todos podrían decir, todos somos hijos de Dios. Y también muchas podrían decir, yo soy hija de Dios. Pero hermano, se va a ver reflejado en tu vida si realmente eres un hijo o una hija de Dios. Se tiene que ver, hermano. Y aquí no se trata de decir, no, es que yo soy. Hermano, tu vida lo va a demostrar, lo tiene que demostrar quién eres realmente. Porque nuestros hechos van a manifestar lo que es, hermano. ¿Sí? Por eso, como leímos en San Mateo 7, fíjese lo que dice, hermano. O sea, tenemos que aprender algo, hermano, que cuando leamos tenemos que aprender a pararnos en los puntos y en las comas y todo para saber de qué está hablando, amén. Porque a veces, hermano, empezamos a leer un versículo desde el 1 hasta el 10 y lo leemos todo completo y no entendemos. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que irnos parando poco a poquito para ir leyendo y poder ir entendiendo que el que nos va a dar la revelación es el Señor, amén. Por eso dice en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor. Hermano, ¿cuántos vemos aún que van a la iglesia y que mi Señor, y cómo viven? ¿Verdad? Y no nada más por decirle al Señor, 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 el Señor va a decir, ay, me está diciendo Señor. No, el Señor dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén, es hacer la voluntad de Él, no nada más decirle Señor, Señor. Hermano, dice en la Escritura que aún los demonios creen. Fíjese, los demonios creen y tiemblan, hermano. Dirán, no, pues yo también creo. Pues hermano, hasta los demonios creen. Y en algunos casos hasta los demonios pueden creer más que uno, hermano. Sí, hermano, porque lo va a estar reflejado en la vida de cada uno, ¿sí o no? Hermano, los demonios creían tanto y lo conocían que en cuanto lo vean llegaban y hasta se postraban ante el rey, hermano. Llegaban y, ay, ¿qué tienes contra nosotros? Cuando llegó con aquel endemoniado, hermano. Llegó luego, en cuanto lo vieron, llegaron y se postraron y empezaron ahí a hablar con el Señor. Y el Señor hasta les dijo, les preguntó, ¿cómo se llaman? Se me llamó Legión. Hermano, eran más de 2000 demonios. Imagínense cómo estaba aquella persona. Oh, hermano, estaba pero tremendamente atado. Bien tremendo, hermanos. Pero por eso, siempre cuando el Señor llega, Él llega a hacer liberación. Porque Él sabe que hay un corazón que está clamando, hermano. Porque dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque Él sabe cuál es la necesidad, mi hermano. Por eso tenemos que aprovechar cada servicio, cada palabra que el Señor nos dé, recíbalo para usted, no empiece a repartirla. Porque si empieza a repartirlo, al rato se va a quedar sin nada. Y va a adorar a su rey, a su Dios. Y uno diría, ¿cuál Dios, hermano? Sí lo estamos captando, ¿verdad? Pero hermano, si usted hace las cosas de la manera correcta, Dios se va a manifestar. Y luego fíjese, dice el versículo 22. Muchos me dirán, fíjese, ¿cuántos dice? Muchos. Hermano, y todo esto empieza no nada más ahí donde usted está sentado, empieza desde acá. Desde los ministros empieza toda esta palabra, también es para los ministros, mi hermano, no es nada más para ustedes, es para todos. Fíjese por qué. Dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Hermano, estaban profetizando en el nombre del Señor, ¿sí o no? Y en tu nombre echamos fuera demonios, hermano. Oramos para que salgan los demonios de las personas, ¿verdad que sí? Y luego dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Oye, pero profetizaron en el nombre del Señor. Echaron fuera demonios. Hicieron milagros. Qué especial, ¿verdad? ¿En el nombre de quién? En el nombre del Señor. Pero imagínense qué tremendo va a ser esto cuando el Señor les diga, no te conozco. Oye, Señor, pero es que yo fui a la iglesia, es que yo prediqué, yo traje un mensaje así, bien especial que tú me diste. Sí, tenía que operar los dones que Dios da, dones y talentos. Tenían que operar en los ministros
y aún en todo creyente también, hermano. Y va a decir, sí es cierto, porque está operando Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender, hermano, a unirnos, que esté el don, pero unido al hombre también. Hermano, ¿qué pasaba con Balaam? ¿Verdad que Balaam profetizaba? Sí, hermano, trajo profecías. Pero ¿verdad que él en su corazón cómo era? Hermano, él no estaba unido. Él quería sus propios beneficios. Y él creía, hermano, que lo que estaba haciendo es lo correcto. Aun cuando lo invitaron para que fuera, hermano, que para maldecir al pueblo del Señor. ¿Qué decía él? No, espérame, dice, déjale pido a Dios, déjale pido que me dé la respuesta. Hermano, hay un clamor, hay una respuesta. Amén. Él pidió y vino la respuesta. Pero él no quiso recibir esa respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque él en su corazón tenía otra cosa. ¿Verdad? Y uno podría decir, no, que profetizó. Sí, profetizó, pero no, pero como persona, hermano, se perdió. Dice en la escritura que era el adivino Balaam. Qué tremendo, ¿verdad? Hermano, pero Dios es tan bueno que nos da la oportunidad. ¿A quiénes? A todos, hermano. Nos da la oportunidad por igual a todos. Esta es la misma palabra y el mensaje es para todos. Es como ahorita todos los que estamos aquí congregados. El mensaje es para todos, mi hermano. Los que están en la línea, el mensaje es para ellos también. Para mí es para todos. Pero hermano, tenemos que ver, miren. Dice en la escritura que también habla de Nicodemo. Sabemos quién era de Nicodemo. Amén, hermanos. Mire, vamos a leer esa escritura. Vamos a ir a San Juan capítulo 3, hermano. San Juan capítulo 3. Y denle la gloria y la honra al Señor. Amén. San Juan 3, versículo 1 al 5, hermanos. Fíjese lo que dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal, o sea, una persona principal, hermano. Amén. Entre los judíos. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí quiere decir maestro. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Hermano, aún estas personas, aún Nicodemo y los de su concilio sabían. Hermano, pero a todos los demás que supieron quién era él, ¿de qué les sirvió que nomás hayan sabido? De nada, hermanos. ¿Sí o no? De nada les sirvió. Pero dice que este Nicodemo, hermano, aún él se juntaba con aquellos principales. Era uno de los principales, no era cualquier persona, hermano. Pero él tuvo que venir a buscar al Señor Jesús. Y vino de noche. Amén, vino de noche. Aunque él estaba con aquel grupo, hermano, él sentía aquí que había algo especial. Escuchaba y decían, mira, sabemos que viene de Dios y esto y lo otro. Y él no se contuvo porque la simiente de Dios va a avanzar, hermano, va a caminar, va a buscar, hermano. No se va a quedar estancado, no se va a quedar ahí parado, sentado, diciendo nomás creo y creo y creo y pasan los años y mi vida es igual. No, hermano. Tiene que haber cambios en nuestras vidas. Si realmente somos los hijos del gran rey, nuestra vida tiene que ser diferente. Amén. Y nuestro comportamiento tiene que ser como un hijo de un rey. Sí, mi hermano. Tiene que ser así. ¿Por qué? Porque lo estamos representando a él, hermano. No me estoy representando a mí, estoy representando al gran rey, hermano. Y depende de usted. Hermanos, como van a venir más convertidos al camino del Señor, hermano. Y uno podría decir, hermano, aquella samaritana, ¿verdad que llegó el Señor con ella? Sí, Señor, amén. Hermano, llegó y ella empezó a hablar con él, hermano. Pero sucedió algo bien especial, hermano. Cuando el Señor empezó a hablar con él, dice que le dijo, llama a tu marido. Hermano, él la conocía. Él nos conoce, aún Él conoce nuestra condición y nuestras vidas en este momento de usted y de mí. Él permitió que usted viniera el día de hoy. Él está permitiendo que venga los días que ha estado viniendo a este lugar. Dios lo ha permitido, hermano. Gracias, Señor. A veces, ¿cuántas veces vamos a la iglesia? A veces no queremos ir.
Decimos, no, ahora no voy a ir. Hermano, usted vaya a escuchar palabra de Dios. Usted vaya y entregue su vida al Señor, hermano. ¿Sabe qué nos hace falta? Nos hace falta un convertimiento, mi hermano. Sí, hermano, ¿y qué hizo este Nicodemo? Nicodemo fue y lo buscó y habló con él. Y el Señor le dijo, fíjese el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermano, este principal, dice, también era maestro, hermano. Y el Señor le estaba hablando, como dice en la Escritura, cosas terrenales. Dice, si te hablo cosas terrenales y no las entiendes, ahora si te hablara las cosas celestiales. Hermano, cuando el Señor viene a nuestras vidas y nos empieza a hablar, ¿sabe quién es el primero que le estorba? Uno mismo, hermano. Uno mismo. ¿Por qué? Porque, hermano, uno empieza a mezclar sus razonamientos, sus pensamientos, sus sentimientos y todo, y no dejan que Dios obre, hermano. Y al rato quieren culpar que el pastor, que el ministro, y que mi hermana, y que mi hermano. No, hermano, eres tú. ¿Qué le dijo? Necesitas nacer de nuevo. ¿Y qué dijo Nicodemo? ¿A poco ya siendo viejo voy a volver al vientre de mi madre? Hermano, el Señor le estaba hablando espiritualmente cuál era el nacimiento y le estaba diciendo qué es lo que tenía que hacer. Hermano, usted quiere bendiciones de parte de Dios, quiere tener un convertimiento. Hermano, usted es el que tiene que tener ese convertimiento, tiene que buscarlo usted. Sí, Señor. Para que venga ese nuevo nacimiento, hermano. Es algo bien maravilloso, hermano. Y aún este Nicodemo, fíjese, fue un hombre, hermano, que aún cuando el Señor Jesús dice que él fue a que prepararan el cuerpo del Señor Jesús para su sepultura, hermano. O sea que no fue nada más esa noche y ya y quedó y ya. O de esas veces que a veces va una vez a la iglesia, una vez o dos y ya. No, hermano, él siguió. Y usted y yo tenemos que seguir, pero haciendo y buscando la voluntad de Dios, hermano. Señor, amén. Amén, sea cual sea la voluntad, aun si la palabra viene, hermano, y viene y lo exhorta, dele gracias a Dios. Porque él a sus hijos dice que los corrige, hermano, los reprende a sus hijos. Preocúpese cuando no sea así, hermano, porque a un bastardo pues no lo va a tomar en cuenta, ¿verdad? Pero, hermano, tenemos que gozarnos, tenemos que dejar que sea el Señor, hermano, obrando en nuestras vidas. Hermano, como aquella anécdota que comentaron, dice que fueron allá al África y se trajeron unos esclavos, hermano. Se los llevaron para venderlos en un lugar. Hermano, y cuando estaban en aquel lugar dice que pasó otro hombre para comprar esclavos. Fue a comprar esclavos, a eso se dedicaba, a comprar esclavos. Y dice, hermano, que llegó a un lugar donde vio y le preguntó al dueño, oye, ¿tienes esclavos? Cupo 100. No, pues sí tengo, dice, sí hay. Pero, hermano, ese hombre era una persona que observaba, hermanos. Y dice que observó por allá a uno, hermano, que se comportaba diferente a todos los esclavos. Y todavía le preguntó, oye, aquel es el capataz, le dan una comida especial, o qué pasa con ese hombre, yo lo veo diferente. Dijo, no, ese esclavo también. Dijo, entonces, ¿qué pasa? Le dice este hombre, fíjate, lo que pasa que yo no sabía cuál era la situación de él, dice, hasta que investigué. Y sucede que él es un hijo de un rey, se lo trajeron de una tribu y él es un hijo de un rey, o sea, es un esclavo. Aunque ese hombre estaba en esclavitud acá en este lugar, él se comportaba como un hijo de un rey, mi hermano. Estaba esclavo. Usted y yo, ¿cuántas veces tuvimos esclavos al pecado y todas esas cosas, hermano? Estamos viviendo en este mundo, mas no somos de este mundo, hermano. Nuestro comportamiento, nuestra vida tiene que ser diferente. Estamos en medio, mas no somos, hermano. Imagínense cuál tiene que ser el comportamiento de usted y de mí, hermano. Estamos en medio, sí. Y muchas veces uno dice, ayúdame, Señor. Pues, ¿cuántos años tiene ayudándote? ¿Sí o no? Años y años, hermano. Pasa un año, pasa otro.
Estamos por terminar este año. ¿Y qué crecimiento hemos tenido, hermano? Y esto lo digo, hermano, para los que ya tenemos más tiempo de conocer al Señor. Las almas nuevas, Dios me las bendiga, pero también tienen que conocer la verdad. Que aquí predicamos un evangelio, que predicamos la palabra de Dios, mi hermano. Lo que es, no le vamos a andar dando vueltas a nada, no, hermano. ¿Por qué? Porque uno es responsable de lo que uno esté predicando, hermano. Porque un día vamos a dar cuentas delante del Señor, amén. Como los atalayas, dice, si tú veías que venía algo y no le dijiste, su sangre va a ser sobre ti. Por eso, hermano, tenemos que disponernos, tenemos que ver, hermano, que esto es más real de lo que usted se imaginaba, hermano. Que no es nada más de que voy a la iglesia y ya, no, hermano. Le voy a decir por qué, porque va a llegar un momento en el que vamos a tener que vivir nuestras propias experiencias y nuestras propias luchas. Amén. Y tiene que ser, hermano, y en esos momentos no va a estar ni el pastor ni el ministro para que te ayude, mi hermano. Va a ser tu propia fe. Y en quien confías es el que te va a defender, mi hermano. Y es al que tú le vas a clamar. Amén. Por eso, mire, hermano, vamos a entrar ya al mensaje. Amén. Quise compartir esto, hermano, pero vamos a entrar al mensaje para ir viendo ya manifestados los hijos del gran rey. Amén. Manifestados, hermano, porque una cosa es decir que soy, pero otra cosa es que usted lo manifieste con su vida, mi hermano. Si a veces uno no recibe lo que usted está buscando es porque usted no quiere cambiar. Amén. Hermano, porque vemos en la Escritura muchos ejemplos cómo el Señor llegó a la vida de las personas y hizo cambios. ¿Qué pasó con Saulo, hermano? Aún él trabajaba y creía que como él estaba trabajando y estaba persiguiendo al pueblo del Señor, aún él creía que era la manera correcta, ¿verdad que sí? Hermano, y era bien trabajador. Y se sujetaba, ¿verdad que pidió hasta cartas para poder ir a perseguir allá a los cristianos? Hermano, pero él aún creía que como estaba viviendo era la manera correcta. Pero ¿qué sucedió? Se tuvo que encontrar con el Rey de Reyes. Hermano, encontrándose con el Rey de Reyes cambia todo, mi hermano. Que si usted no es importante para ellos, para el Señor sí, Él ya dio su vida. Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Usted tiene que decir la verdad. Como dijo la samaritana cuando el Señor le dijo, llama a tu marido. Dijo, no tengo marido. Dice, 5 has tenido. Dice, el que con el que vives ahorita no es tu marido. ¿Y qué dijo la mujer? Mire, hasta el Señor Jesús se gozó y dijo, ¿has dicho qué? Verdad. Porque la mujer, hermano, le dijo, pues sí es cierto. No se agarró, no es que esto, y es que el que tengo, y no es que, no, hermano, nomás, como era simiente, nomás recibió lo que el Señor le dijo y punto, hermano. Así de fácil. ¿Y qué hizo? ¿Qué era ese tipo de mujer? Y por medio de, fue y les predicó, hermano, a los demás samaritanos, le dijo, mira, hay un hombre que me ha dicho mi vida. Hermano, y por lo que ella les dijo, muchos se convirtieron. Oye, pero ¿quién era? Hermano, la gente estaba viendo el exterior, pero adentro había algo especial. Cuando ella se encontró con el Señor, se fue todo aquello, mi hermano. Y fue y les predicó bien contenta, hermanos. Y muchos dijeron, ay, qué precioso, pero yo quiero ir a ver. También hubo que fueron y también, hermano, vino la bendición especial. Por eso, hermano, entregue su vida a Cristo. No se le entrega al mundo. Entréguesela a Cristo y va a ver lo que Cristo va a hacer en su vida, mi hermano. Porque estamos en los tiempos finales. Ya no podemos decir, hermano, vea todo lo que está aconteciendo. Pero nosotros tenemos la confianza de que acontezca lo que acontezca. Tenemos la confianza que Él está con nosotros, hermano. Hermano, ¿y en quién estamos confiando? En Él. Y gracias a su misericordia estamos de pie, hermano. No porque seamos alguien especial. Claro que no, es por la misericordia de Él, hermano. Amén. Mire, vamos a ir a Daniel capítulo 3, hermano, para entrar al mensaje. Cabo, tenemos todo el día hoy, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice así, hermanos. Daniel 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los satrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces
y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Hermano, fíjese a todos los principales que el rey había mandado que vinieran para adorar su estatua, hermanos. Hermano, sátrapas, dice que los sátrapas eran el virrey, hermano, que ellos se encargaban de todos los gobernadores de ciertas provincias, y tenían que estar ellos. Fíjese, los jueces, los magistrados, o sea, pura gente del alta, hermano. Pura gente que gobernaba y dirigía aquellos pueblos, hermano. Y les dijo, tienen que venir a adorar la estatua. Pero, hermano, sigue diciendo el versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Hermano, aquí había de todo, sí lo estamos viendo, ¿verdad? Dice que había pueblos, naciones y lenguas. Le estaba diciendo a todos, porque eran más de 127 provincias. Eran los gobernadores de todos aquellos lugares. Imagínense toda la multitud de gente que estaba congregada en ese lugar. Y luego dice el versículo 5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Hermano, mucha gente, para agradar al hombre, o sea, hace las cosas que el hombre le dice que haga. ¿Sí o no? Y a veces decimos, no, es que creemos en Dios, creemos en el mensaje, creemos esto, y obedecemos más al hombre que lo que dice Dios, ¿sí o no, hermanos? Y todos estos hombres se postraron y empezaron a adorar aquella estatua, hermano, pero siempre va a haber un pueblo, hay un pueblo que siempre aún va a entregar su vida por el Señor. Amén. Que sea cual sea la situación, ellos van a entregar su vida al Señor, hermanos. Aún van a dar su vida. ¿Por qué? Porque ellos están convencidos a quién están sirviendo. Ellos saben a quién le entregaron su vida. Amén. Y dele la gloria y la honra al Señor. Amén. Dice, por esto en aquel tiempo, 8, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Siempre cuando usted esté caminando, hermano, buscando hacer la voluntad de Dios, va a haber gente así como esta, que va a empezar a hablar mal de usted, aún dentro de la iglesia, hermano. ¿Sí o no? Sí, hermano. Tiene que ser, hermano. Pues dice que en esta tierra estamos el trigo y la cizaña. Entonces vamos a estar en la iglesia. También dentro de la iglesia está el trigo y está la cizaña, mi hermano. Y dice que estos maliciosamente, dice el 9, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y luego le dicen, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Hermano, estos varones los habían puesto aún allá en el palacio, hermano. Pero ellos, ¿qué? Aunque estuvieran en ese palacio, ellos no adoraban su Dios de Nabucodonosor, hermano. Y menos iban a adorar su estatua, hermano. Y fueron y le dijeron, oye, rey, están estos varones, estos judíos, que tú los pusiste y no te adoran. Hermano, aunque lo hayan puesto, ellos tenían una convicción. Amén. Y luego fíjese lo que dice el 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, hermano, fíjese,
El rey les mandó a hablar y los trajeron delante de la presencia de Dios, hermano. Toda persona que hiciera algo contrario a lo que algún edicto del rey, hermano, tenían que morir. Pero el rey les mandó a hablar y vinieron esos 3 delante de él, hermano. Y todavía les preguntó, ¿es cierto? Hermano, eran 3, pero los 3 estaban en el mismo espíritu. Cada uno decidió en lo que creían. Cada quien tuvo que decirle al rey, porque el rey le preguntó a cada uno, ¿es verdad? Y cada uno tuvieron que contestar. Amén. Hermano, la salvación es personal. Amén. Si vamos toda la familia de la iglesia, gloria a Dios, pero la salvación es personal. Cada quien tiene que tener su propia experiencia. Yo no voy a salvar a mi familia y para empezar, ni yo la salvaría porque yo no soy el Salvador. El Salvador es Jesucristo. Amén. Entonces, cada quien tiene que tener su propia experiencia, hermano. Y estos se pararon delante del rey, hermano. ¿Y qué era el rey? No había ningún problema. Ellos eran, hermano, hijos del gran rey. Dijo este rey, por respeto lo escucharon y todo, ¿sí o no? Pero no los movió que fuera el rey, hermano, porque ellos sabían que había un rey más poderoso que él. Y fíjese lo que sigue diciendo en la escritura, hermano. Versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Hermano, siempre el hombre va a querer poner muchas ataduras al hombre. Cuando el diablo tiene ventaja de las cosas, hermano, te empieza a oprimir de una manera bien tremenda, hermano. Donde te dice a los verdaderos, mire, a los verdaderos les dice que no son. Y a los que no son les dice que sí. ¿Sí o no? Hermano, y empezó, dice el rey, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Dice el rey, yo soy el rey. ¿Y qué Dios podrá ver que los libre? Hermano, para mucha gente, usted y yo somos cosa insignificante. ¿Sí o no? ¿A poco Dios escucha a la hermana? ¿A poco Dios escucha al hermano? Hermano, dice en la escritura que él llamó lo más vil y menospreciado, hermano. Pero lo llamó con un propósito, hermano. ¿Sí? Para avergonzar a lo fuerte, a todos aquellos que dicen ser algo, para avergonzarlos, hermano. No nos llamó nada más por decir, yo soy un hijo de Dios. Es bien bonito decirlo, pero cuando lo vives es lo mejor. Y como hijo y hija de Dios no tienes que decir, hermano, no va a haber necesidad que tú lo digas que eres. Tu vida va a manifestar, porque si eres un verdadero, hermano, en la iglesia vas a ser el mismo, y fuera de la iglesia vas a ser el mismo, y en tu trabajo vas a ser el mismo, hermano. Y tú no vas a estar preocupado cuidándote que por el pastor o los hermanos, hermano. Te tienes que cuidar por Dios, hermano. Te voy a decir por qué, hermano, porque un día vamos a dar cuentas, hermano. No creas que digo, no, pues fui a la iglesia y ya, soy un miembro. No, hermano, tiene que haber un cambio en tu vida. Y si Dios permitió que estés aquí es porque Dios, hermano, dice en la escritura que Él, porque de tal manera, como dice en San Juan 3:16, hermano, Él ya nos dio la salvación, hermano, y no hace acepción de personas, hermano. Aquí no se trata de religiones, se trata que realmente conozcamos al Dios vivo, hermano, aquel rey gran, al gran rey, hermano, que dio su vida por ti y por mí, amén. Dice el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. Amén. Fíjese, hermano, con qué convicción estaba hablando. Recuerde esto, hermano, usted tiene que aprender como un hijo de un gran rey. Tiene que aprender a hablar con convicción, con seguridad, hermano, que usted diga esto y es esto. Ellos lo estaban declarando, diciendo, no es necesario que te respondamos. Dice, aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Hermano, allá en Génesis 22:1 habla de otro hijo del gran rey, hermano. Abraham. El Señor le pidió su único hijo. Y se lo pidió que lo ofrecieran en sacrificio, hermano.
y ve y ofréceme a tu único hijo. Y como él era un hijo del gran rey, él dijo, al único. Ahí va. Y ahí van, hermano, caminando 3 días de camino al lugar donde iba a ir a sacrificarlo. Dijo el Señor, donde yo te diga, ahí lo vas a sacrificar. Y ahí van, hermano, y me gustó algo bien precioso que dice en la Escritura. Mire, eso lo vamos a leer, hermano, Vamos a ir a Génesis 22. Y ahorita regresamos acá, Daniel, Dice el versículo 1, hermano, de Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Bien obediente, ¿verdad? Y nunca le preguntó, oye, pero ¿dónde está esto? No, nomás dijo, ve para allá, y él fue. 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, fíjese, hermano, aquí hay algo bien precioso. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Por eso lo que le digo, que tenemos que aprender a hablar, hermano, con convicción. Dijo, y vamos a volver. Y dice, hermano, que cuando llegaron a aquel monte, hermano, ya le preguntó Isaac que dónde estaba el holocausto, lo que se iba a ofrecer, el cordero y todo eso. Y le dijo, vente, lo puso ahí en ese lugar, hermano, sacó su cuchillo y el ángel desde el cielo le habló a Abraham y le dijo, hermano, ¿qué dice la Escritura? Que el Señor, que estaba haciendo con Abraham, lo estaba probando, hermano. Lo estaba probando, y Él nos va a probar. Como somos hijos de un rey, nos tiene que probar, mi hermano. Y va a llegar un momento en el que usted a solas, como le dije al principio, va a demostrar lo que hay en usted, hermano. Porque le voy a decir algo, usted y yo somos una influencia, hermano, ya sea una influencia buena o una influencia mala, ¿sí o no? Amén. Y hay gente que a veces usted no se imagina que nos está observando, pero nos están observando, hermano. Amén. Por eso, imagínense qué testimonio, qué tipo de vida tenemos que dar, no porque nos estén observando, sino por agradecimiento de aquel que dio su vida por usted y por mí, hermano. Amén. Mire, y regresamos ahí a Daniel 3, donde nos quedamos. Y sigue diciendo, hermano, versículo 18. Fíjense lo que decían ellos. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermano, tenían una convicción tan especial. Digo, y si no, no te vamos a adorar. Aun si fuera lo contrario, aun si perdiéramos la vida, no te vamos a adorar. Correcto. Hermano, vamos a ir a San Marcos 8, hermano. Y ahorita regresamos, amén. Y denle la gloria y la honra al Señor, amén. Hay que dedicarle este tiempo al Señor y escuchar su palabra, amén. San Marcos 8, fíjese lo que dice, hermano, versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Amén. Por eso ellos decían, ¿y sabes qué, rey? Y si no, de todas maneras, no te vamos a adorar. Hermanos, estaban seguros que aunque perdieran la vida, sabían a dónde iban a ir, ¿sí o no? Por eso estamos leyendo esta escritura, por eso, hermano, porque dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará, hermano. Estaban bien seguros, hermano, ellos sabían a quién estaban sirviendo, hermano. ¿Y sabe qué, hermano? Y lo declaraban y delante del rey. Dice que usted, hermano, dice en la escritura que usted y yo no nos tenemos que avergonzar del Señor, porque el que se avergüence del Señor, dice que los ángeles del Señor se van a avergonzar de ¿quiénes? De nosotros, mi hermano. Por eso usted no se tiene que avergonzar, que si usted va a cierta parte, usted que yo soy cristiano, si le preguntan, o yo soy cristiana, hermano, y va a haber ocasiones que no le van a preguntar, pero se va a ver, hermano. Van a ver aún hasta su... Hermano, ¿se acuerda cuando Pedro y todos ellos, hermano, cuando Pedro estuvo ahí en el patio, cómo lo identificaron?
Dijo, no, él anduvo con ellos, porque ven la manera de qué, de hablar. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado de la forma de hablar también. No ser maldicientes, porque dice que de una fuente no puede dar agua dulce ni agua amarga, hermano. Y más cuando ya conocemos de la palabra. Y allá andamos afuera y maldiciendo a los demás. Y que hijos, no, imagínense qué tremendo está esto, ¿verdad, hermanos? Y mire, dice el versículo 36 ahí mismo. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Entonces, él está viendo todo, mi hermano. Mire, regresamos allá a Daniel. Dice el versículo 19, hermanos. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. Dice, contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Fíjese, hermano, calentaron el horno 7 veces más. Imagínense qué fuerte estaba aquello, hermano. Y dice que mandó hablarle a sus soldados vigorosos. O sea, imagínense un soldado, ¿cómo estaba, hermano? Para empezar, más alto que uno, ¿verdad? Uno está chaparrito, pero imagínense, más grande, hermano, y bien fortachones, ¿sí o no? Bien vigorosos, trae los mejores. Pero, hermano, dice que, y todavía los ataron. Pero fíjese, le voy a explicar algo, hermano, que cuando el Señor me dio este mensaje, yo me estaba gozando en esto también. Porque la palabra atar, hermano, fíjese lo que significa la palabra atar. Atar significa impedir el movimiento. Los mandó a atar. Y aquí habla de 4 puntos, hermano. Versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos. ¿Con qué más? Con sus calzas, con sus turbantes y sus vestidos. Y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Fíjese, hermano, primer punto. Dice que con su manto. Y el manto era, ese manto cubría todo el cuerpo, hermano. Imagínense cómo fue primeramente atados. ¿Sí? Primero. Segundo, dice sus calzas. Sus calzas, y yo decía, pues ¿qué son calzas, verdad? Y dice que calzas es la prenda de vestir. Pero esa prenda de vestir, hermano, iba en el muslo y la pierna. Entonces, primeramente en el manto. Ahora, con las calzas, los ataron con las calzas de sus pies de aquí, hermano, del muslo y su pierna. ¿Sí? ¿Y luego con qué más? Con su turbante. ¿Y el turbante qué era? Dice que era una faja larga de tela rodeada a la cabeza. Es el turbante que llevaban aquí, ¿verdad que sí? Hermano, también fueron atados de aquí. ¿Y usted cree que nomás los ataron de aquí? No. Hermano, lo ataron de aquí de sus cabezas, hermano. ¿Sí? Y dice que con sus vestidos también. Dice el versículo 22, hermano. Perdón, 21. Dice, y los vestidos, prenda, el significado de los vestidos, dice, prenda o conjunto de prendas exteriores con los que se cubre el cuerpo, desde los hombros hasta más arriba o abajo de las rodillas, hermano. Aún con esos vestidos que les ponían, iban, de aquí los ataron, de los hombros, hermano, de aquí hasta las rodillas. Entonces los aventaron, pero bien atados, hermano. Bien atados, ¿verdad que sí? Sin movimiento, hermano, pues tuvieron que traer a aquellos hombres vigorosos para que los levantaran y los echaran al horno de fuego. Imagínense, bien atados, hermano, atados de la cara, atados de todo el cuerpo, atados de aquí y todavía de aquí de sus hombros, aquí, hermano, a las rodillas. Imagínense cómo iban, ¿para dónde se hacían, hermano? Pero iban bien atados, ¿sí o no? Sí, hermano, ¿y cuántas veces el diablo nos quiere atar así, hermano? Nos quiere atar desde nuestra mente para que ya no sirvamos al Señor, ya no leamos, ya no esto y todo, ¿sí o no? Nuestras manos nos ata para poder hacer las cosas que tenemos que hacer, hermano. A veces nos ata los pies, ¿para qué? Para que no caminemos en el camino correcto. O que diga, ya no vayas a la iglesia, ya no hagas esto, empieza con todo esto, ¿verdad que sí? Pero aún en esa condición, hermano, que iban atados,
Ellos estaban confiando en el Señor, hermano. Ellos sabían que aunque perdieran su vida, se iban a encontrar un día con el Rey de Reyes. Porque decían, aquí lo estamos sirviendo, pero cuando lo veamos nos vamos a gozar más. Que dijeron, este cuerpo que le pase lo que quiera, no hay problema. Pero hermano, si hay una confianza en alguien, Él nunca, el Señor nunca te va a abandonar, hermano. Cuando esté la situación más fuerte es cuando Él está más contigo, mi hermano. Y mira, hermano, sigue diciendo, versículo 22, y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, hermano. Aquellos que los levantaron, dice que la misma llama mató a aquellos hombres, hermano. Y estos tres cayeron en el horno de fuego, hermano, pero la llama mató a aquellos que lo levantaron. Hermano, si el Señor contigo, ¿quién contra ti? Amén. Pero créelo, mi hermano. Amén. Créelo con todo tu corazón y vas a ver, hermano. Que a veces uno piensa, oye, yo quisiera que mi marido fuera y mis hijos fueran a la iglesia y entregaran su vida. Hermano, así va a ser. Tú nomás, tú sigue parándote firme por el Señor, hermano. Sin decir nada, nomás haciendo lo correcto y Dios te va a bendecir. Para lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, hermano. Tú dices, mi hijo anda en las drogas, hermano. Al rato él va a estar hasta predicando. Sí, hermano, porque Dios es bien bueno. Tiene que haber un clamor, que Él no clama. Tú clama ahorita por tu hijo. Clama por tu marido, por tu esposa. Clama por ellos. Y vas a ver la respuesta, mi hermano. Dios es un Dios que cumple, hermano, pero Él quiere ver que hay algo en tu vida, hermano. Algo diferente, hermano. Que si criticas, si hablas más de los hermanos, ya no lo hagas, hermano. Que digan lo que quieran, no hay problema, hermano. Si tú sabes que no es cierto, que digan lo que quieran. De Él cuántas cosas no dijeron. Que era Belcebú, el príncipe de los demonios. Y Él siguió haciendo lo que tenía que hacer. Igual tú y yo, hermano, tenemos que seguir caminando. Viendo al invisible, hermano. Poner tu mirada en Él, hermano. Recuerda, Él está haciendo una transformación en nuestras vidas, hermano. Pero depende conforme tú te dispongas, más rápido va a ser, mi hermano. Pedro, ¿quién era? Dice que era del vulgo y sin letras, hermano. ¿Y cómo era? De un carácter bien fuerte. Como a veces las que dicen o los que dicen, es que ese es mi carácter. Y siempre he tenido ese carácter, pues quítalo. Porque con ese carácter no vas a entrar al reino de Dios, mi hermano y mi hermana. Pedro, ¿quién era? Era de un carácter fuerte, hermano. Y después, ¿qué decía? Hijitos míos. Hermano, cuando estuvo en medio de aquel gran concilio, hermano, ¿cómo les habló? Oíd. Hermano, les hablaba bien diferente, ¿sí o no? Hermano, cuando tenemos un convertimiento, Dios empieza a transformar nuestras vidas. Y empieza la transformación de adentro hacia afuera, mi hermano. Y en todos los aspectos va a haber gente que ni te va a conocer, hermano, físicamente. Cuando tú entregas la vida a Cristo, hermano, es totalmente diferente y no te va a importar lo que digan los demás. Lo que te va a importar es agradar al Señor y hacer la voluntad de Él, que es lo más importante. Por eso, hermano, tú tienes que entregar tu vida, mi hermano. Que digan que tú eres, o cuando decían es que tú eras, yo era exactamente. Era, pero ahora ya no. Gracias a la misericordia de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Y dice el versículo 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Dice, ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Hermano, fíjese qué precioso. Mire, muchas veces suceden cosas, hermano, pero con propósitos de parte de Dios. Para bendecir a ese rey Nabucodonosor, ¿quién era, hermano? Y Dios le permitió, imagínense, Dios le permitió ver. Y les habló a los de su consejo y le dijo, oye, ¿qué no eran 3 los que echaron? Sí, y atados. Le expliqué cómo estaban atados y andaban paseándose bien contentos. ¿Qué pasó? Pero reconoció aún ese rey, dice, oye, ese cuarto es uno como hijo, semejante a un hijo de los dioses. Ahí estaba el gran rey, amén.
Estaba con ellos. Hermano, ese fuego, ¿para qué le sirvió? Nomás para romper, ¿qué? Las ataduras. Le quemó la atadura, le quitó las 4 que le dije, hermano. ¿Y qué hicieron? Estaban en el horno de fuego, ellos estaban danzando y gozándose con el Señor. ¿Qué les importaba lo demás? Nada. Estaban gozosos porque se estaban gozando con el gran rey, hermano. Y fíjense en qué lugar. Ahora imagínense cuando estemos allá. Va a ser algo muy maravilloso, hermano. Si aquí nos gozamos, ahora imagínense allá. Pero usted tiene que creerlo en su corazón, hermano. Ya no escuche esos demonios que le hablan a su mente y le dicen que usted no vale la pena. No los escuche. O que le digan, quítate la vida. No les haga caso. Se han reprendido esos demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Se vayan esos espíritus, hermano, que vienen y empiezan a hablar, a atormentar a la gente. A veces no los dejan ni dormir. Hermano, tiene que renunciar a eso que está equivocado, mi hermano. Es hoy, hermano. Usted va a tomar la decisión qué es lo que va a hacer para su propia vida, hermano. El Señor cumple, amén. Porque un día nadie le va a decir, Señor, es que a mí nadie me dijo. Hermano, va a decir, tú estuviste sentado ahí. Tú estuviste diciendo amén, gloria a Dios, aleluya, amén. Por eso, hermano, tenemos que quitar lo que estorbe de nuestras vidas. Y se estaban gozando los 4 y bien felices, hermano. Y todavía el rey, hermano, vio aquello y fíjese lo que les dijo. Hermano, el 4 es liberación, hermano. Se hizo presente él y vino a liberarlos. Estaban atados. ¿Y eso qué? Ellos estaban atados físicamente, pero en su corazón, ¿cómo estaban? Libres. Estaban libres y tenían esa convicción tan especial, hermano. Que nos pongan eso. Es más, si nos morimos mejor, nos vamos a ir más rápido. ¿Sí o no, hermano? Y ellos lo demostraron, ellos no tuvieron que decir, a ver, no, ellos dijeron, ¿sabes qué, rey? Así es. Y si no hay respuesta, no le hace, sirve que llegamos más pronto, hermano. ¿Qué convicción tenían? Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Vea de quién estaba hablando, hermano. De grande de Dios. La D minúscula es del Dios de este siglo. Pero D mayúscula, Dios. Dice, el Dios ¿qué? Altísimo. Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Gloria a Dios, amén. Amén. Y salieron del medio del fuego y lo dice, y se juntaron los satrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Hermano, tenemos un rey de reyes que cumple todas sus promesas. ¿Qué dice en el Salmo 37:4? Campa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermano, pero para que el ángel te defienda, tiene que haber un temor, pero no un temor de miedo, sino un temor reverente, y él te va a defender en las situaciones más fuertes, hermano. Es cuando más está él, hermano. A veces uno dice, cuando está esa situación más fuerte, me da algo, hermano, a veces viene el enemigo, hermano, y te empieza a dar bien duro. Y te dice, no te vas a aliviar, y te vas a morir, y te va a pasar esto. Hermano, y cuando uno no está seguro para dónde se va a ir, empieza a haber temor. Ay, y si me muero, ¿para dónde me voy a ir? Hermano, sí estamos captándolo, ¿verdad? Dice aquí en la escritura, hermano, en relación al versículo 27, dice, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Vamos a ir a Isaías 43, por favor, hermano. Para que vea lo que el Señor le dijo a Jacob. Gloria a Dios. Isaías 43 dice, hermanos, ¿ya lo tenemos?
Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y luego fíjese lo que dice, versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gracias, Señor. Amén, gracias al Señor. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Se fija, hermano? Las promesas de Dios, hermano, igual las promesas de Dios llegan a manifestación. Va a llegar un momento en el que esas promesas que Él dio se van a cumplir y se van a estar cumpliendo en su vida. Y yo lo creo que hoy se están cumpliendo promesas del Señor, hermano, en nuestras vidas. Amén. Porque uno venía, tal vez usted venía buscando algo, hermano, conforme a sus pensamientos, sus razonamientos. Tal vez usted no quería venir el día de hoy, pero gloria a Dios que vino. Amén, que el Señor lo trajo. ¿Por qué? Porque Él lo quiere hacer libre, hermano. Estamos en un mensaje de restauración. Amén. ¿A qué estamos yendo a la iglesia? ¿Sabe a qué vamos? Para ser restaurados, para ser limpiados, para ser sanados, hermano, de todo eso que está estorbando nuestras vidas. Pero necesitamos que tengamos fe. ¿Y la fe por qué viene? Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es necesario venir y oír, hermano. Pero oír, todos tenemos oídos, ¿verdad? Y todos oímos, hermano, pero sí, tenemos que seguir adelante, amén. Y mire, hermano, ya vamos a terminar, Dice el versículo que sigue, el 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijeren blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Gloria a Dios. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hermano, ¿se fija cómo esto aún sirvió para testificar del Dios vivo, hermano? Pero ¿qué tuvieron que hacer estos hombres, hermano? Ellos tuvieron que hacer lo que tenían que hacer, hermano. Y lo que había en sus vidas lo tuvieron que poner por obra, hermano. Y llegó el momento que tuvieron la prueba y la pasaron. Amén. Y la pasaron y no decían, somos esto. Hermano, y si leyéramos en Daniel 1, luego usted léalo en su casa. ¿Quiénes eran estos tres jóvenes junto con Daniel, hermano? Dice que ellos desde que llegaron, se los llevaron cautivos, hermano. Se los llevaron esclavos, como usted y yo en un día estábamos esclavos, pero el Señor ya nos hizo libres, amén. Hermano, y se los llevaron esclavos. Y Daniel dice que él propuso, no su papá, ni su mamá, ni su pariente. Dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida y la bebida ¿de quién? Del rey. Entonces, lo que le decía, la salvación es personal, mi hermano. Ellos propusieron eso, hermano. Hay un clamor, hay una respuesta. Y dice que cuando Daniel propuso eso, dice que halló gracia delante del jefe de los eunucos y le daban lo que ellos pedían. Hermano, ¿cuántas veces tú y yo hemos tenido pruebas, hemos tenido luchas, ocupamos algo, aún del gobierno o aún de algún lugar, hermano, y hallamos gracia delante del Señor? Aún en las mismas escuelas, hermano, que a veces no tenía uno para pagar la colegiatura o algo, ¿sí o no? Y hallamos gracia, ¿sí o no? Pero ¿qué teníamos que hacer? Orar. La esencia del mensaje, tenemos que orar, hermano, para que salga todo lo que está estorbando en su vida, hermano. El tiempo es hoy. Amén. Para que no pase como mucha gente que dice, yo creo que mi tiempo no ha llegado, será para mañana. Hermano, cuando el Señor Jesús subió allá al monte y vio Jerusalén, dice que lloró, hermano. Lloró y dijo que como él quiso juntar, dice, como la gallina junta a sus polluelos, dice, pero ellos no quisieron, hermano. Él ya estaba llorando, ¿por qué? Porque sabía lo que les iba a venir, hermano. Y dice que muchos, no conocieron el tiempo de su visitación. Comparto esto, ¿por qué, hermano? Porque hay veces que hay gente que dice, no, yo creo que no es mi tiempo. Hermano, es tu tiempo, el que estés ahorita. En esta edad nos tocó vivir a ti y a mí, entonces es nuestro tiempo. Amén. Amén. Porque ya no va a haber otra edad.
Entonces, es nuestra edad, ¿verdad que sí? El tiempo que Dios nos está permitiendo vivir, a unos meses, a otros unos años, otros 10, 20, 30 años, 40. Por eso ahora que estamos conociendo, tenemos que realmente conocerle a Él, hermano. Cuando le conozcamos, va a ser algo bien maravilloso, hermano. Amén, amén. ¿Qué pasó con Moisés, hermano? Con esto terminamos. Moisés, hermano, vamos a ir a Hebreos capítulo 11, hermanos. Once 23, por favor. Hablando de los hijos del gran rey. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, gloria a Dios, amén, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, dice, fueron ¿qué? Ahogados, hermano. Y las 3 etapas de Moisés, hermano, dice que él estuvo en el palacio de Faraón por 40 años. Amén. Con mucha sabiduría, bien instruido por Egipto, y Egipto sabemos que significa el mundo, amén. Y con mucho conocimiento y todo eso, pero Dios, qué rico en misericordia, hermano, que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Lo que acontece no es algo que usted diga, es que aconteció por casualidad. No, mi hermano, el que usted y yo estemos aquí es por un propósito de parte de Dios. Amén. Y dice que en la segunda etapa, hermano, el Señor lo sacó de ahí, con las circunstancias que hubo, y se lo llevó ¿a dónde? Al desierto, para tratar con Él a solas. Y anduvo allá con sus animalitos, allá en el desierto, bien a gusto, pero era el propósito también que quitarle, ¿qué? Toda su teología y todo lo que le estorbaba, hermano, para limpiarlo, que Él anduviera allá y tuviera un tiempo con el Señor, que es algo que usted y yo tenemos que tener también, amén. En lugar de dedicarle tiempo a tanto al internet y al Face y todo eso, hermano, tenemos que dedicarle un tiempo al Señor, amén. Y ya cuando salió, hermano, esos otros 40 años en el desierto, llegó otro, cuando el Señor, en la zarza ardiendo, hermano, le empezó a hablar, hermano, la tercera etapa. Hermano, pero Moisés venía huyendo porque tenía muchos temores, porque había matado a un Egipto y tenía temor de regresar, sí. Pero cuando el Señor lo llamó, todos sus temores se fueron. Amén. Se fue todo aquello. Y fue, y ahora sí, ¿qué hay que hacer? Pues vas a hacer esto y esto. Y luego el hombre, es que soy tartamudo y esto, y el Señor para toda pregunta hay una respuesta. Para toda necesidad. Y lo envió a sacar a su pueblo, hermano. ¿A quién fue a sacar? A sacar a su pueblo, hermano. Ya iba a tomar a aquella potencia tan grande desde aquel tiempo. ¿A dónde vas? Voy a tomar el Egipto allá. Voy con la nación más poderosa. Voy a sacar a los hijos de Dios de allá de la esclavitud, hermano. Amén. Él se quiso adelantar, ¿verdad que sí, hermano? Y vemos lo que pasó. Pero, hermano, usted y yo tenemos que aprender a saber esperar en el tiempo del Señor. Cuando es Dios, Él va a poner todos los medios, hermano. Dice que donde Dios abre, no hay quien cierre. Y donde Dios cierra, no hay quien abra, hermano. Pero queremos conocerle, realmente queremos conocerle a Él. Necesitamos tener una comunión personal con Él, hermano. Quiere conocerle más, en lugar de ver más el celular, hermano. Lea la palabra. Quiere conocerle realmente a Él. Hermano, lea su palabra y lo va a conocer, hermano. Usted va a leer su palabra y quien se la va a revelar es Él. Él es el que le va a revelar su palabra, hermano. Y usted se va a gozar. Amén. Romanos 8:14, hermano. Con esto terminamos. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Y no nos vamos a extraviar. Dice que cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Amén. Y es la confianza que tenemos, hermano, que Él está obrando. Dice que Él iba a obrar en una forma tan humilde y tan sencilla, con un ministerio quíntuple en simplicidad. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Y si alguien tiene alguna petición, hermano, levante su mano ahí en su lugar. Dios sabe cuál es y vamos a orar por esa petición. Amén. Padre celestial, bendito y alabado es tu poderoso nombre, Señor. Te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Señor, te ruego ahora por esas manos levantadas, Señor, por esas necesidades que hay, Señor, en la vida de nuestros hermanos. Yo te ruego, Señor, que seas tú obrando y contestándolas conforme a tu voluntad. Y aún en el tiempo que tú ya tienes destinado, Señor, te lo ruego, que tú, Señor, sigas derramando de tu misericordia, Señor, y te sigas manifestando, Señor, en la simplicidad como siempre tú lo has hecho, Señor. Te ruego por todos, Señor, todos tus hijos y tus hijas, aún congregadas en este lugar y también en todas partes, Señor, donde nos están escuchando en esa transmisión, Señor, que tú bendigas, sigas fortaleciendo y levantando a tus hijos, Señor, que aún nos tocó vivir en esta última edad, Señor, donde hay tanta maldad, Señor, pero nosotros confiamos en ti, Señor, y sabemos que tu ángel acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Te doy gracias por todo, Padre bendito, y que sigas bendiciendo la vida de todos mis hermanos y de mis hermanas, que aumenten nuestra fe, Señor, y que tú añadas a nuestras vidas lo que nos hace falta, y también, Señor, te rogamos que quites también lo que nos estorbe, Señor, lo que nos sobre, que tu bendita palabra, tu espada corte todo eso que nos estorba, Señor, y Señor, y que tú nos llenes con tu bendito Espíritu Santo, Señor, te lo rogamos. Te doy gracias por todo, Padre Celestial, por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, si aprovechamos, también voy a orar para entregar el ayuno, amén. Para los que hayan ayunado, gloria a Dios, Padre Celestial, bendito y alabado es tu nombre. También en esta hora, Señor, te entregamos este ayuno. Te ruego para que tú sigas obrando, Señor, sigas quitando todo lo que estorbe, Señor. Rompas toda atadura, toda opresión que puede haber, Señor, para que tú, Señor, nos sigas bendiciendo. Lo ponemos en tus manos, que sea de bendición, y te ruego también que tú bendigas, Señor, a tus hijos, a tus hijas que lo han hecho con mucho gozo, Señor. Que tú les sigas bendiciendo de una manera especial, y te damos gracias por todo, Padre bendito, por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Dios los bendiga grandemente, mis hermanos. Los amamos mucho, hermanos, y hay que seguir orando unos por otros. Amén. Porque es la manera, dijo el Señor, que hay que orar unos por otros para que el Señor nos siga bendiciendo. Así como muchos padecen aquí persecución, necesidades, en la otra parte del mundo hay también hay pueblo de Dios. Amén. Por eso hay que seguir orando y que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos. Dios los bendiga.